tardes a todos. Un inmenso privilegio poder estar hoy aquí. Esta es escuela de amigos míos, tres gente muy importante actualmente en la Universidad Nacional Autónoma de México salieron de aquí. El doctor Jorge Volpi, al cual seguramente ustedes han oído hablar de él, el maestro el maestro Hugo Villa, que es director de la Filmoteca Nacional, y el maestro Ricardo Rafael, que es director del Centro Cultural Tlatelolco. Entonces, bueno, por ellos vamos a echarnos este rollo. Para todos los que no me conocen, permítanme presentarme. Me llamo Ana Frank. Tengo 13 años. Soy una niña judía que vive en Ámsterdam. Mi ciudad ha sido invadida por las tropas nazis y estamos escondidos en el ático, en la parte de arriba del edificio de departamentos donde vivimos. Somos 7. Si descubren que estamos aquí y que somos judíos, nos van a matar a todos. Por eso he decidido escribir este diario, para que el mundo recuerde estos terribles tiempos, para intentar que no se repita nunca más el horror que estamos viviendo. Mi verdadero nombre es Sirius Black. He escapado 3 veces de la prisión de Azkaban. Los mortífagos me pelan los dientes. Nunca sería Harry. Harry es como muy fresita, ¿no? Entonces, porque para ser un buen personaje de novela necesitas tener estos claroscuros, estar lleno de pasiones humanas, y las pasiones humanas son efervescentes y te llevan a caminos insospechados, curiosos, raros. Me llamo Nadie. Soy uno de los 300 soldados espartanos que combaten al lado de Leónidas, el rey de Esparta, en este lugar llamado el Desfiladero de las Termópilas. ¿Han oído hablar de él? Heródoto, el padre de la historia, cuenta esta gesta maravillosa, y luego se hizo una película bastante exótica pero chida. Cuando le dijeron a Leónidas que la guardia imperial de Jerjes, persa, el que viene a invadir Grecia, cubría con sus flechas el cielo, imagínense, de tantos que eran, se cubría el cielo, él contestó: lucharemos a la sombra. Es un personaje maravilloso y por eso soy Nadie, uno de esos 300 soldados que defienden la patria, el sueño de la democracia, lo que significa tener un hogar. Me llamo Carlitos. Estoy enamorado de la mamá de mi mejor amigo. Ahí salgo. Por si no lo conocen, porque deberían conocerlo. ¿Han oído hablar de las batallas en el desierto? Bueno, pues yo soy Carlitos, estoy enamorado de Mariana, la mamá de Jim, y tal vez crecer es una de las cosas más difíciles y dolorosas del mundo. Ustedes lo saben, todos lo sabemos. Ser adolescente es todo un tema. No tienes 18 años y por lo tanto no tienes edad legal para entrar a las cantinas ni votar, pero en cambio te piden que te conviertas y que seas un ciudadano como los demás. Entonces estás ahí en una frontera invisible en la que no acabas de ser lo que quieres ser. Bueno, soy Carlitos, estoy en las batallas en el desierto, no se lo pierdan. Coman frutas y verduras. Me llamo Holmes, Sherlock Holmes. Nunca dije elemental, mi querido Watson. Es un pinche invento de la televisión. O del cine. Nunca lo dije. En los 56 libros en los que aparezco, 56 relatos, libros, novelas, nunca lo dije. Nunca diría elemental, mi querido Watson, porque nada es elemental. El oficio al que me dedico, que es ser detective, tiene que ver con el método científico, la observación, la posibilidad de ir un poco más allá que los demás, de tener muy abiertos los ojos y saber que alguien viene de algún lugar tan solo por como trae desabrochada la agujeta como el compañero. Eso quiere decir que vives en la del Valle. Por lo tanto, soy Holmes y es un placer estar aquí. Me llamo Aureliano Buendía. Cada vez que cierro los ojos frente al pelotón de fusilamiento, recuerdo la tarde en que mi padre me llevó a conocer el hielo en Macondo. Fue un momento maravilloso, mágico.
Melquiades, el jefe de la tribu de gitanos que viene de vez en cuando, no todos los años, no es tan puntual como eso, él dice que son inventos de los sabios de Oriente. Y el hielo fue espectacular. Tuvimos que pagar una moneda de cobre para verlo y otra moneda de cobre para tocarlo. Y es una sensación impresionante, porque primero está frío y luego caliente, y luego lo quitas y nunca habíamos visto algo así en Macondo. Y miren que en Macondo suceden cosas, se llenan de mariposas amarillas, vuelan las mujeres por sobre pasan cosas espectaculares. Me llamo pues Aureliano Buendía, me llamo Benito, tengo 57 años, voy a cumplir 58 este año, por fuera. O sea, por fuera tengo 57 y voy a cumplir 58. Ayer el médico me dijo que tengo alta el azúcar. ¿Qué es eso? O sea, y lo que le contesté fue, ¿el jamón serrano tiene azúcar? Y me dijo, no. Entonces dije, ok, ya chingamos. Bueno, tengo 57 por fuera y sigo teniendo 17 por dentro. Y sigo pensando como pensaba, creyendo como creía, amando como amaba, sabiendo que hay un mundo allá afuera maravilloso, enorme, extraordinario, que hay que atrapar y no dejarlo soltar por más que se retuerza. ¿Cómo me doy cuenta de esta dicotomía entre el de fuera y el de dentro? Porque el de dentro está diciendo, salta, haz como Deadpool o no sé, cualquier superhéroe, saltas, ¿qué es? ¿Cuánto es? ¿1 metro y cacho? Pero el de 57 dice, te vas a romper la madre. El de 57 y mi mujer, que generalmente oigo su voz así diciendo, no se te ocurra, no se te ocurra, no se te ocurra. No, a lo mejor no hay médico en el CUM. Entonces, bueno, no voy a saltar, pero hagan de cuenta que salté. Para los efectos, salté. Voy para abajo, para que vean que salté. ¿Vieron cómo salté, no? ¿A qué vengo? Vengo esta tarde, gracias por la invitación del Centro Universitario de México, a contarles quién soy. Y no solo eso, no vengo a vender nada, eso es lo más importante. Vengo a vender tan solo una idea que iremos desarrollando a lo largo de esta conversación, que tiene que ver en cómo los libros han transformado mi vida y por lo tanto pueden transformar la vida de cualquiera. Tomás Eloy Martínez, maravilloso escritor argentino, autor de Santa Evita, una novela espectacular que no deberían perderse, dijo, somos pues lo que hemos leído o por el contrario, seremos la ausencia que los libros han dejado en nuestras vidas. Es una sentencia terrible, porque de repente leer se convierte en una suerte de obligación. Y hay escuelas en donde es mucho más que eso, es una obligación. Y por lo tanto, los chavos como ustedes, como yo mismo, tuvimos un enorme prurito hacia el libro y la lectura porque era algo obligado, eso que servía para aprender, ¿no? Y no tuvimos la oportunidad, o por lo menos en el momento en que pudimos haberla tenido, de descubrir lo que contienen los libros. Vengo hoy a contar, yo soy un lector, solo soy un lector que escribe, pero finalmente un lector. Y eso es lo que me queda clarísimo, que soy un lector. Tengo un acta de nacimiento que dice que nací en mayo de 1960, siglo pasado, vengo en una pinche máquina del tiempo hasta aquí. Pero tengo otra acta de nacimiento que me llena de emoción y que no existe físicamente en un papel, que no está firmada por nadie, que no tiene ningún sello de Hacienda, que dice que soy lector desde el año de 1972. Si tenemos tiempo, les cuento cómo me hice lector. Porque los lectores no nacen, nadie nace aprendiendo, sabiendo leer, y mucho menos eligiendo libros. Es un proceso complicadísimo, que tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con gustos, con apetencias, con maneras de ver el mundo, con la posibilidad de estar cerca de los libros, con que en tu casa haya... ¿En la casa de cuántos de ustedes hay una biblioteca? Levanten la mano. Es como un poco menos de la mitad. Y bueno, tiene que ver con que los padres no están acostumbrados a leer, no tuvieron
el chance, no tuvieron la... Gracias. Me quitaron la luz, estaba yo a punto de confesar crímenes que no había cometido. Y tiene que ver con ese montón de cosas de cómo se va haciendo uno lector. Así que permítanme contarles muy rápidamente cómo me hice lector. Porque sirve la experiencia. Estos son como las reuniones de Alcohólicos Anónimos. Solo funciona a partir de la experiencia propia, trasladada a los demás, y que cada quien agarre lo que crea que le pueda servir. El año 1972, yo tenía 12 años, y ya habíamos leído para entonces la Ilíada, la Odisea, el Cantar del Mío Cid, Historia de dos ciudades, de Dickens, entre otras. Obligatoriamente, por supuesto. Y había hecho los reportes y había pasado todos los exámenes. Eso quiere decir que o nuestro maestro era muy barco, o había un pacto implícito entre la Secretaría de Educación Pública y mi escuela, porque era obvio que no habíamos entendido nada de lo que habíamos leído, o muy poco de lo que habíamos leído. Y sin embargo hacíamos los reportes como a bien se nos daba. Un día el maestro de literatura, que era un encanto, puso en el pizarrón el nombre de un libro, yo lo apunté, había que leerlo en 5 días y posteriormente hacer un resumen de 2 páginas y un examen en el que se preguntarían cosas, todo eso. Yo apunté el nombre del libro, me fui a casa, le dije a mi padre, tengo que leer esto. Mi padre me miró como si yo fuera un pulpo, decían, ¿tienes que leer esto? Sí. Fue hasta su biblioteca, teníamos una enorme biblioteca que agradezco enormemente, pero en ese momento no sabía qué tanto lo iba a agradecer. Fue hasta un lugar, sacó un tomo empastado de color café con letras doradas y me lo puso en la mano. Y se llamaba Guerra y Paz, de León Tolstoy. ¿Alguien ha leído Guerra y Paz aquí? ¿Tú? ¿Cuántos años tienes? 17. ¿A qué edad lo leíste? A los 15. ¿Y te encantó? Pues me pareció raro. ¿Te pareció raro? ¿Complicado? Complicado. Ok, a los 15 le pareció complicado. No quiero contarles a los 12 lo que fue eso. Me fui a mi cuarto y lo abrí por la última página. ¿Alguien tiene idea por qué abrí el libro por la última página? Oí un rumor por aquí. ¿Para? ¿Ver cuántas páginas tenía? Sí. ¿Cómo te llamas? Isabela. Isabela. Para ver cuántas páginas tenía. Por supuesto, tenía 852 páginas, por lo tanto yo tenía que leer 132.4444 páginas por día, y luego escribir un reporte y luego contestar preguntas al respecto. Pues ni que fuera a hacer una maestría sobre León Tolstoy en 5 días. Yo tenía 12 años. Bueno, me puse a leer y habré leído unas 40 páginas y me quedé completamente dormido. Es muy chido Tolstoy, pero no a los 12. Trata de una de las guerras imperiales en Rusia. Trata sobre... Es extremadamente complejo toda la estructura. Dice que sí. Ok. Lo cerré, me quedé dormido y tuve feroces pesadillas. Y iba yo en la nieve rusa, en la pesadilla, con la nieve hasta por acá, avanzando, mientras 2 cosacos rusos del imperio, de este tamaño, de enormes barbas, vestidos de rojo, con botana dura de oro, iban detrás de mí con sus sables enormes, pegándome en las nalgas y diciéndome, lee, que no vas a acabar nunca. Y yo seguía avanzando por la nieve. Y desperté el día siguiente y me pasó lo mejor que le pudo pasar a un preadolescente de 12 años al que obligan a leer La Guerra y la Paz. ¿Alguien tiene alguna idea de qué le pudo pasar a un preadolescente de 12 años que estuvo chido? Venga, ¿qué crees que me pasó? Se los cuento. Amanecí con hepatitis. Esto no quiere decir por ningún motivo que Tolstoy produzca hepatitis. Simplemente ya estaba dentro de mi organismo y se liberó y yo me sentía pésimo, me puse amarillo y me dolía todo. Llegó el médico, me revisó, dijo, tiene hepatitis. En el año 72 no funcionaban los antibióticos de amplio espectro como funcionan hoy. ¿Alguien ha tenido hepatitis? Es
que ya nadie tiene hepatitis. Tú y yo, carnal, nadie tiene hepatitis. Ya nadie tiene hepatitis. ¿Ninguno de ustedes ha tenido hepatitis? Pues tienen mucha suerte. Se siente del carajo. Te sientes como si hubiera pasado por encima de ti una planadora. Y el método para curarla eran antibióticos de bajo espectro, porque no existían los nuevos. Y el médico dijo, por lo menos tiene que estar un mes en cama. Y yo lo primero que dije, yes, señor Tolstoy, ahí será para la próxima, muchas gracias, otra oportunidad, bye. Déjenme hacer un paréntesis. El paréntesis aquí tiene que ver con la obligatoriedad de leer. Luego leí a Tolstoy cuando tenía 25, 26 años y lo disfruté. ¿Esto es así? Ok. Cuando tenía 26 años y lo disfruté enormemente, pero era porque ya había leído otras cosas, porque los procesos de lectura hacen que te vayas volviendo un lector distinto, mucho más avesado, mucho más crítico, mucho más comprensivo de aquello que está enfrente de ti. Le pedí perdón al señor Tolstoy y a todos los rusos y los leí a todos y me enamoré y me emocioné con Dostoyevsky, con Turgenev, con todos los grandes autores rusos del siglo XIX. Me sigo llevando bien con mi maestro de literatura, que no tenía la culpa de nada. Seguimos viéndonos de vez en cuando y hablando sobre esto. A quien nunca perdoné fue la Secretaría de Educación Pública, que obligaba a los niños de 12 años a leer textos que no eran comprensibles. De muchas maneras eran incomprensibles. Yo estoy convencido de que los jóvenes deben leer lo que se les dé la gana y que la relación con el libro y la lectura pasada por el tamiz de los maestros. ¿Hay maestros de literatura en la sala? Voy sobre ti. Tiene que ver con las apetencias y los gustos, porque cuando uno está leyendo, no está leyendo un libro, está leyendo a su tiempo. Y por lo tanto estás compartiendo una visión del mundo y viendo lo que está a tu alrededor, como una tribu, exactamente. Todo esto es para solo decir que no tuve que leer Guerra y Paz, y que eran tiempos complicados. No, eran tiempos súper chidos, pero un poco aburridos. Las televisiones no estaban en las habitaciones, estaban fuera. La prendías y aparecía un puntito y luego aparecía una línea. Todo esto es un proceso de 5 minutos y luego aparecía poco a poco la imagen, y cuando ya estaba la imagen no había nada que ver en la televisión. Por lo tanto, no era una fórmula de entretenimiento. Me eché todos los cómics que mi padre puso sobre mi mesita, o sea, todos. Y al tercer día, aburrido como una ostra, al lado de mi cama había un libro. Y yo dije, chin, es el maestro de literatura que quiere que seguro haga un reporte. Se llamaba Estudio en Escarlata, de Sir Arthur Conan Doyle, el papá de Sherlock Holmes. Y yo dije, empecé a gritar de, mamá, ¿quién puso este libro aquí? Seguro el maestro de la... Nadie me dijo nada. Y como nadie me dijo nada y no había obligatoriedad de por medio, pues empecé a leer. Y ese día cambió mi vida para siempre. Porque descubrí un montón de cosas en muy poco tiempo. Descubrí que los libros no mordían, que servían para algo más que para estudiar, que podías encontrar claves, no solo sobre el comportamiento de los otros y comportamientos de sociedades enteras, sino también sobre ti mismo. Descubrí algo que se llama otredad, que es la posibilidad de mirarte a ti mismo a través del reflejo de la mirada de los otros. Y eso fue espectacular, espectacular. Leí todo el día, toda la noche, no tuve que hacer ningún reporte, fui muy feliz y mi vida cambió para siempre. De ahí, no sé el día exacto, me encantaría saberlo para mandarme a hacer mi acta de nacimiento de lector. Me hubiera encantado tener esa acta de nacimiento. Después de eso vinieron montones de cosas. Mi padre fue el sabio que sin premeditación, ni alevosía, ni ventaja dejó el libro junto a mí. Yo siempre digo que el mejor
el mejor proceso para fomentar la lectura es dejar que los libros se acerquen a las personas, sin nada de por medio, sin obligatoriedad, sin presunción, sin empujar. Tú descubres el libro y el libro te descubre a ti. Es un movimiento en dos bandas y es muy curioso cómo funciona. No funciona siempre igual. El primer libro a lo mejor a alguien le resulta odioso y decide no leerlo. Está bien, prueben el siguiente. Nuestros derechos como lectores, tenemos derechos como lectores. Y uno de los derechos esenciales que tenemos es el de no leer. Pero es un derecho con trampa. Es un derecho con trampa porque para poder ejercerlo necesitas ser un lector. O sea, porque si no está toda mal decir, sí, el gordito dijo que yo tengo derecho a no leer y entonces pues no leo. Solo aplica para los lectores. Solo aplica para aquel que lee. No aplica para aquel que no lee. Y aquel que no lee, lo único que le puedo decir es que se está perdiendo un montón de cosas. La pasión, el amor, los celos, la venganza, el odio, todas las pasiones humanas contenidas dentro de la literatura que nos determinan, que nos hacen tomar mejores decisiones, que nos hacen ver el mundo de una manera distinta, que nos hacen quitarnos atavismos culturales que tenemos desde hace miles de años y que han sido heredados generación tras generación y que gracias a la literatura y al libro pueden ser barridos de un plumazo, como por ejemplo el racismo. O como por ejemplo el clasismo. Hay libros esenciales en los cuales tú te sumerges y por medio de la otra edad acabas poniéndote en la piel de ese negro al que todos persiguen, o de esa niña gordita a la que todos le hacen bullying, o etcétera, etcétera. Me volví un lector por este curioso sistema. Y me volví un lector feroz. Y mi padre era maravilloso y entonces su biblioteca estaba, salud, completamente abierta. Yo podía leer lo que quisiera, cualquier texto. No había ningún libro vedado. Pero papá era muy inteligente y cuando quería que yo leyera algo, no me lo decía. ¿Alguien tiene un libro por ahí? Préstamelo. ¿Sabes qué hacía? Lo ponía en la parte más alta de la biblioteca y me decía, este libro no es para ti. ¿Y qué hacía yo? Pues me subía en una pinche silla, en una mesa, hasta llegar al libro. Cuando las cosas son prohibidas se convierten en objetos de deseo. Entonces fue un sistema bien curioso que funcionó maravillosamente en mi caso. A los 13 años llegué con mi padre, de lo emocionado que estaba y de lo que fui descubriendo y de lo que fui viendo en los libros que había en esa casa, llegué con él y le dije, papá, ya sé qué quiero ser en la vida. Y me miró otra vez con cara de, lo dudo, pero bueno. Y le dije, quiero ser lector. Y fue terrible porque me dijo, Benito, me gusta, pero de eso no se puede vivir. Y dije, ching. Al rato regresé y dije, ok, si no puedo ser lector, quiero ser escritor. Y papá me dijo, de eso tampoco se puede vivir. Y sin embargo, eso es lo único que he sido toda mi vida. Soy un lector que escribe. Muchas veces he escrito montones de cosas que no quería haber escrito, pero que me daban para vivir. Por lo tanto, vas ejerciendo el oficio en las buenas y en las malas. No siempre el arquitecto construye la casa de sus sueños. No siempre el médico opera en las condiciones maravillosas en las que podría hacerlo. Me volví pues lector. ¿Y cuál es el segundo paso? Pausa dramática. El segundo paso es acercarte a otros que son iguales que tú, a otros lectores. Muy poco tiempo después ya éramos los raros, los freaks, esos pinches güeyes que no se juntan con nadie, que solo están leyendo, que no les gusta el fútbol. Bueno, sí me gusta el fútbol, pero bueno, parecíamos que no, éramos muy extrañitos. Pero éramos extrañitos y teníamos un mundo propio que iba acrecentándose todos los días y creciendo y volviéndose maravilloso. Cuando uno se vuelve lector, lo segundo que se vuelve es recomendador. En cuanto lees un libro, lo primero que te dan ganas es de salir corriendo a decirle a Katy, oye Katy, acabo de leer Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco y es una maravilla, porque surge en ti la necesidad de compartir lo leído.
Y aquí hay otro de los grandes misterios de la literatura, que consiste en que un libro leído por 10 personas son 10 libros distintos. Incluso he pensado en experimentos casi genéticos. Gattaca, ¿saben qué es? No, es una película muy vieja. Debería empezar a encontrar otras cosas más modernas, pero bueno. 2 niños idénticos, cromosomas iguales, criados en las mismas condiciones, a los cuales se les dio de comer lo mismo, se les educó de la misma manera, se les regañó cuando se les regañaba, se les besó exactamente igual, y leyeron los mismos libros. Son 2 lectores distintos. Y esto es una joya, porque quiere decir que la literatura está viva, que el libro está vivo y que el libro produce sensaciones distintas en condiciones diferentes a todos los que están frente a él. Bueno, el caso es que nos volvimos lectores, la pasamos maravillosamente bien, a pesar de que éramos los raros, los freaks, los ñoños, todo eso, que seguro hay por aquí. Bienvenidos al club, no pasa nada. Y fue cuando descubrimos no solo que los libros contenían todas esas pasiones y todas esas posibilidades y todas esas maravillas. En mi escuela solo se jugaba básquet. Era una escuela que ojalá hubiera tenido un auditorio así. No, tenía una canchitita de básquet y todos los basquetbolistas eran altos, rubios, guapos. Y todas las chicas babeaban por los basquetbolistas. Y nosotros babeábamos por las que babeaban por los basquetbolistas. Pero no nos pelaban. Ellos eran altos, rubios, guapos. Y nosotros éramos raros, freaks, ñoños. Y Gaby era una chica con la cual yo babeaba particularmente. Traía los zapatos siempre babeados. Y ella era la novia de uno de los basquetbolistas más altos, guapos, rubios. Y todavía, bueno. Yo dije, algo tengo que hacer. Y sí, hice. En medio de un partido, Gaby mirando el partido y viendo al basquetbolista más alto, guapo y rubio que había hecho todas las canastas del mundo, estaba sentada en una banca corrediza. Yo fui y poco a poco me senté y me fui sentando hasta quedar junto a ella. Y yo le preguntaba cosas y ella no me contestaba, por supuesto. Ella veía el partido. Y no me pelabas porque yo era freak, ñoño, raro, exótico, ese güey que lee libros, ¿va? Y entonces, en medio de una jugada, se hizo un silencio. Y yo aproveché y al oído le dije a Gaby: ven, mi amor, a la tarde de la nieve y siéntate conmigo a ver el viento. Aunque no estés, mi solo pensamiento es más contigo el viento que va y viene. Tú no te irás, mi amor, aunque lo quieras. Tú no te irás, mi amor, y si te fueras, aun yéndote, mi amor, jamás te irías. Es tuya mi canción, en ella estoy, y en ese viento que va y viene voy, y en ese viento siempre me verías. Rafael Alberti, uno de los grandes poetas de la generación del 27, y ella, ¿cómo te llamas? Aide volteó, Gaby volteó, y ahí fue donde tuve uno de los mayores descubrimientos alrededor del libro y la lectura, que es literatura mata carita. Gaby tronó con el basquetbolista y se fue con el que se sabía los versos de Alberti. Y luego me casé con una mujer porque me sabía los versos de Alberti y llevo 27 años casado con ella. Este descubrimiento maravilloso, se lo recomiendo. Si alguien tiene mal de amores, necesita algo, consulten a Pablo Neruda. Funciona sí, ¿verdad? El carnal dijo, sí funciona. 7 de cada 10 veces funciona. La poesía está ahí para que las almas extraviadas se encuentren. La literatura está ahí para hacernos vivir otros mundos, vivir otras vidas, sin necesidad de dejar de vivir nuestras propias vidas. Vine hasta aquí, hoy, esta mañana, a contarles eso, de cómo el libro se convierte en capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, almohada para tener los mejores sueños, cama de clavo para tener las mejores pesadillas, porque también se trata de eso, de sentir todo.
hubo una campaña, no sé si la vieron, en donde aparecían gentes que no habían leído mucho y salían en la tele y decían, leer es divertido. Yo decía, chale, eso es un reduccionismo, o sea, es un reduccionismo absurdo. Entonces a mí no voy a decir el nombre, pero era una chica cantante con muy buena fe que le dijeron, tú di, leer es divertido y enseña el libro. Pero a mí se me antojaba mandarle a esta chava cantante los libros de Stephen King o de Edgar Allan Poe o de Clive Barker o uno de los cuentos de Horacio Quiroga, ¿no? Esperar a que lo leyera, llamarla a las 3 de la mañana y decirle, ¿te estás divirtiendo? ¿Por qué es un reduccionismo? La literatura no está ahí para divertir. La literatura está ahí para transformar, para cambiar, para hacer que miremos el mundo de una manera distinta, para que tomemos mejores o más acertadas o más valientes o más arriesgadas decisiones con nuestras propias vidas. La literatura está ahí para mostrarnos caminos que no habíamos visto que estaban ahí y por lo tanto la posibilidad de tomar esos caminos. Ahora, tampoco hay que ver al libro como esta panacea metida en su capelo de cristal al que hay que adorar. Tiene que ser un compañero de viaje, un cómplice, un amigo que puede estar lleno de manchas de mole y que no pasa nada, o lleno de post-its o de letreritos o de lo que tú quieras. Es un objeto cultural y es un objeto cultural que solo, préstame otra vez un libro, es un objeto cultural que solo tiene valor a partir del momento en que es abierto y es leído. Mientras tanto, no es nada, es un ladrillo. Sirve para que la pata de la cama que estaba chueca quede. Pero en el momento en que es abierto y que es leído, es transformador. Y es uno de los mejores inventos del mundo, sin lugar a dudas, porque dentro contiene todo eso que les he estado diciendo. Me han preguntado cientos de veces qué libros llevaría a una isla desierta. Y al principio yo contestaba, contesté cosas desde Borges hasta Virgilio, pasando por Dante, hasta que un día descubrí la neta del planeta y le contesté al último que me lo preguntó, que solo llevaría un libro, que es Cómo construir una balsa en 3 sencillos pasos. O si acaso otro clásico que es 100 recetas fáciles con coco. O sea, no quiero estar en una isla desierta, quiero estar cerca de una biblioteca o por lo menos de una señal de Wi-Fi para poder sacar libros. Hoy leer es más fácil que nunca. Y déjenme darles una muy buena noticia. Todas las encuestas de lectura que se han hecho en este país son falsas. Están mal hechas. Se lee mucho más de lo que se desprende de la encuesta. ¿Cuántos de ustedes han leído 2 libros el año pasado? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yo quiero hablar con este. ¿Cuántos libros has leído el año pasado? 20. ¿20? 20. ¿Y cuál fue el más chido de todos? Bueno, primero cuando era niño empecé con lecturas ligeras y todo eso, luego ya fui agarrando libros más pesados. Está leyendo 1984 de Orwell. Wow. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Sí. Con nombre, ¿cómo te llamas? Navani. Navani. Este muchacho es del equipo de los freaks raros, igual que yo era. Te digo algo, ligarás. Así que no te preocupes de nada. El libro, pues, es este elemento maravilloso y transformador. Hay libros que marcan la vida de las personas. Pueden dejar marcas chiquitas detrás de la oreja o enormes en la espalda, que son como 2 alas, o en medio del corazón, como una cicatriz de corazón, de operación de corazón abierto. Pero todos los libros
tienen un efecto sobre las personas que los leen. Y es bien curioso, porque, por ejemplo, les confieso, a mí no me gusta Milán Kundera. No me gusta, nunca me gustó. No me gustó a los 17, no me gustó a los 25, no me gusta a los 57. Y sin embargo, la última vez que me llegó un libro de Milán Kundera, dije, no, ya no. Hay mucho por leer, hay más libros que estrellas. Y se lo regalé a una amiga mía. Y me habló a la semana y me dijo, Benito, me cambiaste la vida. Y dije, chale, ¿cómo? Sí, el libro de Kundera, gracias por dármelo, porque me hizo ver el mundo. Y yo dije, órale, esa es otra de las enormes posibilidades que tiene el libro. Aquel libro que a ti no te dice nada, a otro le puede decir un montón, o viceversa. Por lo tanto, hay que ser lo más abierto posible con el libro. Y entonces, bueno, lo volví a leer para ver si me había perdido de algo. No voy a decir el resultado. Yo vengo, les dije que venía solo a venderles una idea muy poderosa, que es leer es resistir. Leer es resistir a tu tiempo, leer es resistir a lo que sucede a tu alrededor y que aparentemente te lleva hacia un sitio. Leer es poder tomar tu propio camino y cambiarlo las veces que creas necesario. Estoy convencido de que tenemos derecho a los sueños, a lo extraordinario, tenemos derecho al asombro, tenemos derecho a cambiar y a transformar al mundo. Ustedes están, ¿cuántos? 17 tienen. ¿Ya alguien tiene 18? 3, 4, 5. Ya van a votar estas elecciones. Venga, ustedes son los que van a cambiar el mundo. Se los digo desde ahora. Así que piensen bien qué van a hacer, porque en el mundo vivimos todos. Es muy, muy importante. No quiero... Cada vez que hago este tipo de cosas siento que se establece un vínculo de complicidad necesario y maravilloso, y que no estoy yo tirando un rollo sobre el fomento a la lectura, sino estamos entre todos instaurando una vez más la democrática república de los lectores, donde todos somos iguales, porque somos distintos, somos iguales. Así que de lectores a lectores les cedo la palabra. ¿Alguien quiere preguntar, decir, comentar? Esta es su oportunidad. Venga. ¿Qué le diría? Tengo 17. ¿A qué le dirías a las personas que, bueno, los jóvenes que quieren escribir, que quieren ser escritores? Que quieren ser escritores. Les diría que insistan. Escribir es un oficio, exactamente como cualquier otro. Necesitas ejercerlo diariamente. Necesitas tener nachas resistentes para estar muchas horas frente a la computadora. Necesitas tener una goma de borrar muy grande para poder ir quitando cosas que a ti te parecen geniales y que luego no lo son tanto. Necesitas tener confianza en otro que lea lo que escribes para que haya una mirada distinta sobre tu trabajo, porque de repente los que escribimos que pensamos que lo estamos haciendo maravillosamente bien, y no es tan cierto como parecería. Los que escribimos no somos nadie y no existimos si no hay lectores del otro lado. Por lo tanto, mi recomendación es dejar que otro, al cual le tengas confianza, lo lea y te diga, no, la verdad es que está muy aburrido. Y tú, con toda humildad, borrar y empezar de nuevo. Yo haría eso. Pues están los lectores, están los escritores, pero creo que también es bueno hablar de los editores. Y quisiera escuchar su opinión respecto a esta, pues, no sé si se le puede llamar oficio o profesión. Sí. No sé, eso es lo que me viene a mente ahora. Oficio y profesión, las dos cosas. Detrás de un buen fenómeno, no de venta, sino de éxito, de que el libro llegue a algún sitio, hay un muy buen editor que tuvo el ojo para hacerlo. Yo tengo maravillosos editores, lo confieso, y hay que hacerles caso a los editores. Los editores saben lo que hacen. Cuando un editor te dice, le sobran 15 páginas a tu libro, generalmente los autores, no,
¿cómo crees? Yo no voy a cortar eso. Y se arman unos pedos horribles. Pero si lo está diciendo es por algo. El editor es el que tiene el pulso del lector, el que sabe, el que tiene la forma de llegar de una manera más clara, concisa y directa a los que están del otro lado. Hay que confiar en los editores, o por lo menos yo confío en ellos, excepto para los títulos, que siempre han metido la pata en mi caso, y afortunadamente yo he ganado las batallas. O sea, todos mis títulos los he puesto yo. No importa. Pero bueno, el caso es que sin un buen editor no hay un buen escritor. Estoy casi convencido de ello. ¿Usted qué? No soy usted. ¿Tú? ¿Tú qué haces para, o sea, cuando estás escribiendo y de repente llegas a una parte donde ya no sabes qué más y está toda la página en blanco y, o sea, los bloqueos de escritor? Mira, afortunadamente yo no he tenido bloqueos de escritor porque lo que tengo es oficio. Es difícil que a un escritor con oficio le dé un bloqueo. Y me ha dado. O sea, quiero decir, pero ¿sabes qué? Confías en tu intuición y confías en la historia. Tú sabes desde el momento en que empezaste a escribir hacia dónde va a ir. Y la maravilla es que de repente los personajes cobran vida y lo hacen por sí mismos. Y ellos solitos te van dando la respuesta a lo que sucede. Nunca me ha pasado un bloqueo de más de un par de días de decir, ching, ahora en qué lío me metí, ¿cómo voy a sacar a estos de...? Pero siempre encuentras la forma. No se puede ser un escritor si no eres un lector antes. Y ese es un requisito indispensable. Necesitas ser antes un lector que ser un escritor. ¿Por qué? Porque si no, puedes caer en la tentación. ¿Qué quiere decir esto? Tener una idea genial. En la calle de Nicolás San Juan, de aquel lado, vive la familia González, que tienen una ferretería y tienen una hija guapísima. Y del otro lado de la calle vive la familia Pérez, que tienen un hijo que es fuerte, alto y que tiene una vulcanizadora. Y los dos, ella y él, se enamoran, pero las dos familias están completamente peleadas entre sí desde siglos y siglos. ¿Les suena? Sí, pues cómo no, se llama Romeo y Julieta, lo escribió Shakespeare en el siglo XVI, por eso hay que leer. Porque todo está escrito de alguna manera, lo que hay que saber es cómo escribirlo, ¿vale? Bueno, creo que lo que se refiere son los clichés y bueno, ya pasa mucho porque literalmente cada historia ya existe, todo está escrito. Entonces, ¿cómo encontrar la originalidad? Porque sé que se encuentra, o sea, bueno, nunca se va a tener una idea original, es así como la desarrollas. Pero, ¿cómo no llegar a un cliché y cómo poder evitarlo? Porque se hace muy complicado. A veces, justamente a propósito, lo que haces es desarrollar un cliché. Y eso puede ser una idea completamente original. ¿Me entiendes? A partir del cliché, que es esa historia súper conocida, la desarrollas y le das una vuelta de tuerca. Transformas lo que estás escribiendo, lo cambias de rumbo, le das nueva visión, nuevo sentido, nuevas maneras, nueva manera de hablar. ¿Han oído hablar de naranja? Bueno, me iba a meter con naranja mecánica, pero voy a hacerlo mucho más fácil. Julio Cortázar, Rayuela. Rayuela se puede leer de muchas maneras distintas, pero no solo eso, está lleno de palabras inventadas por Cortázar. Esta manera de llegar hasta el público para sorprenderlo, hacerlos cómplice, es maravilloso. ¿Sabes a mí quién lo hizo y lo hizo maravillosamente bien? Humberto Eco. Baudolino, que es una de sus más espectaculares novelas, las primeras 6 páginas están escritas en un idioma que no existe. Y sin embargo, las lees y las entiendes. Ahí te lo dejo. ¿Alguien más? Chicos, venga, tenemos 10 minutos. Tú a los 17 años, ¿qué libro leerías siendo un joven que ya quiere saltar a la madurez total, ser un adulto independiente y al mismo tiempo le gusta seguir siendo joven y tener cierta dependencia?
Buena pregunta. Alan se llama el compañero. Yo creo que hay dos libros que a mí a los 17 me volaron la cabeza y que hicieron que mirara distinto. Uno de ellos es La conjura de los necios, de John Kennedy Toole. Es una maravilla. Y el otro es, estoy teniendo, es ahí cuando tengo 57, cuando el Alzheimer me pega en la cabeza, y estoy pensando en El Señor de las Moscas. Estoy pensando en El Señor de las Moscas. ¿Ya lo leíste? Y no es chidísimo, y no descubres un montón de cosas, y ese paso de la niñez a la madurez por la vía más salvaje de todas. Creo que esos son dos libros de iniciáticos, de viaje, que te hacen ver el mundo de una manera distinta. Te voy a hacer la pregunta que a mí me parece la más complicada. ¿Cuál es tu libro favorito? No existe un libro favorito. No existe porque se vuelven favoritos. Tengo libros favoritos desde que tengo 12 años y hasta ahora, y han ido no supliendo unos a otros, sino engrandeciendo, haciendo más grande esa lista de libros favoritos. Pero tal vez si tuviera que decir, uno de mis libros favoritos es 100 años de soledad. Lo leo cada 3 años, sin fallar, como una suerte de homenaje, porque le descubro cosas nuevas cada vez que lo leo, y porque cuando relees te descubres a ti mismo como un lector distinto al que eras, y descubres al libro que está diciendo cosas distintas a las que te dijo desde el principio. Entonces es bien curioso cómo funciona este tema. Hay libros que me han marcado enormemente, como El álgebra de Baldor. Porque creo que ya no pesa tanto como pesaba en mis... Era 1,5 kilos de álgebra de Baldor que venía pegándome en las costillas todo el tiempo, me marcó para siempre. Pero hay un montón de libros que han dejado una huella indeleble en mí, que tengo dentro de mi cabeza. Si tengo que ir a una isla desierta, no estaría tan preocupado porque los tengo aquí adentro, y podría, si no contarlos página a página, pues sería un acto de magia casi, sí, saber de qué van y poder contárselos a otros, ¿no? Espero que en la isla desierta haya personas. Claro. ¿Alguien más? Tú. Pues es que yo no quiero hacer una pregunta, pero quiero aconsejarles a todos aquellos que les encanta escribir, que deberían de escribir y que no les dé vergüenza. O sea, que si quieren escribir, que escriban, que si quieren que la gente lea sus historias, que los lean, porque eso va a hacer que, o sea, le ayude tanto a la persona como para aprender a escribir mejor, porque si tú les das a varias personas tus historias y haces que los lean, ellos te darán diferentes opiniones. Obviamente todos van a tener diferentes opiniones, pero te van a ayudar como a formarte más y a formarte más, ya que tu historia mejore. Entonces, todos aquellos que escriben, que no les dé vergüenza, o sea, si lo hacen o no, si quieren hacerlo, que lo sigan haciendo. Yo soy una de esas personas que al principio me daba vergüenza, pero, o sea, que no les dé vergüenza, que de verdad si quieren escribir, escriban. O sea, no hay por qué avergonzarse de algo que no debería. Por supuesto. ¿Cómo te llamas? Aranza. Estoy completamente de acuerdo con Aranza. Aquellos que escriben para sí mismos luego se quedan ahí las cosas para siempre, y no. Yo creo que un escritor solo se convierte en escritor en el momento en que sus libros son leídos por otros, o sus textos son leídos por otros, o son susceptibles de transformarse a partir de la mirada de los otros. Estoy convencido de ello, así que suscribo todas las palabras que ha dicho Aranza. Tú. ¿Y tú? ¿Qué libro le recomendaría a alguien que está intentando encontrarse a sí mismo? Wow. Lo que pasa es que tendría que saber en qué etapa del desarrollo te estás encontrando. Quiero decir, hay montones de libros que son iniciáticos en cuanto a
a lo que buscas. Lo que pasa es que si tu búsqueda es sentimental o tu búsqueda es metafísica o tu búsqueda es depende de eso hacia dónde va. Yo creo que Cien años de soledad es un libro maravilloso para intentar encontrarte a ti mismo en medio de la jungla. Pero hay montones de libros. El Señor de las Moscas es un libro determinante también, sin duda. ¿Qué te gusta? ¿Te gustan las novelas románticas? Sí, también ciencia ficción. ¿Te gusta la ciencia ficción? Ya está. Si te gusta la ciencia ficción, yo leería Fundación de Isaac Asimov. 1, 2 y 3. Ya te llevas tarea. Si bien ya nos habías dicho que al principio cuando iniciaste no tenías el soporte, el apoyo de tus padres, que te decían no, pues esto no te va a remunerar muy bien económicamente, quisiera saber si nos tienes un consejo ahora que nosotros vamos a elegir área y vamos a elegir prácticamente hacia dónde dirigir nuestros pasos. ¿Qué consejo nos darías cuando la gente nos diga no, por ahí no? Yo creo que el mejor consejo es tomar tú mismo tus decisiones y si te equivocas, volver a empezar. Si decidiste área 1, físicas, matemáticas, y te das cuenta a la mitad del camino que lo tuyo es la historia o la poesía, pues, oigan, vas a la dirección y dices, me quiero cambiar a área 4. Además es muy fácil cambiarse de área 1 a área 4, lo difícil es cambiarse de área 4 a área 1. Pero piensa que vas a tener que vivir con tu profesión toda tu vida. Conozco montones de médicos que no son felices con lo que hacen y montones de abogados que no son felices con lo que hacen y que solo lo son porque sus padres lo fueron, ¿no? Yo estoy convencido que tienes que agarrar el sueño por la cola, tu propio sueño, y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Si tú quieres ser actor de comedia musical, lo que tienes que hacer es todos los pasos necesarios para ser actor de comedia musical. No abogado como tu papá. Ese es el mejor consejo que puedo dar. Ser feliz con uno mismo y con lo que hace. Yo soy muy feliz conmigo mismo y con lo que hago. No sé si sirva de algo eso. ¿Otra vez? Yo tengo una duda existencial cuando escribo, porque realmente, y esto me gustaría preguntárselo, estoy preguntando a un escritor, hay veces donde yo no sé para quién realmente estoy escribiendo, si estoy escribiendo para mí, o para mi familia, o para mis amigos, no sé realmente para quién estoy escribiendo y eso me gustaría preguntarte, ¿para quién, cuando tú escribes, para quién escribes? Es una pregunta complicadísima. Ese libro que tienes ahí que se llama Persona Normal, yo lo escribí para mis amigos y sin embargo los chavos jóvenes, muy jóvenes, lo han adoptado y me han sorprendido enormemente. Yo lo único que hice ahí fue un homenaje a la literatura que a mí me había cambiado, pero de repente descubrí que esa literatura que a mí me había cambiado y que cambió a mis amigos también podía cambiar al resto, y es muy curioso cómo funciona. Uno escribe esencialmente, te voy a contestar como contestó Federico García Lorca, que me parece que ha sido el más sincero de todos a los que le han preguntado por qué escribe. Y García Lorca, con esos modales gitanos maravillosos, dijo, yo escribo para que me quieran. Entonces tú tienes que descubrir si tú escribes para que te quieran. Y si es así, pues entonces tienes que enseñárselo a los demás, porque si no, no funciona la magia. De nada. ¿Listo? ¿Me dejan? ¿Puedo tomar una foto? Muchas gracias, es un privilegio tenerte en el mundo. Gracias, Benito.